Los saludo con mucho gusto y comenzamos con nuestra cápsula informativa número 4 en nuestra materia de principales contratos civiles. Ahora bien, es turno de que comencemos la clasificación en cuanto a los principales contratos civiles que también están descritos y reglamentados en nuestros códigos civiles, ya que vimos todas aquellas formalidades, validación, interpretación, extinción de los mismos contratos. Empezaremos a hablar de los contratos preparatorios, conocido en este caso como el contrato de promesa. Se considera un precontrato y la doctrina lo define como el contrato por virtud del cual una o ambas partes se obligan a que dentro de un tiempo determinado celebrarán un contrato futuro determinado. Es importante que estos contratos determinen específicamente qué es lo que se piensa constituir en un determinado tiempo y plazo que se tiene que cumplir. Para que el mismo sea exigible, la ley no permite que haya algún tipo de intercambio económico en este contrato preparatorio, sino que se espera que en el contrato determinado se lleve a las negociaciones dentro de las cláusulas correspondientes. Ahora bien, el contrato de compraventa también es un traslativo de propiedad, pues ya que dentro de estas partes está el vendedor y el comprador, y pues dentro de sus obligaciones está el transferir el dominio, custodiar la cosa hasta su entrega, entregar la cosa, garantizar posesión útil y pacífica, responder a la evicción. El comprador debe de pagar el precio, pagar los gastos de los impuestos y eso también va a depender de las cláusulas, ¿no? Y recibir la cosa, siempre y cuando se haya cumplido uno de los medios que obligan a la entrega de la cosa, que es el pago. Ahora, en cuanto a los contratos traslativos de dominios, está el contrato de permuta, el contrato de donación. Y dentro de estos contratos, la ley define que la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Si uno de los contratantes ha recibido la cosa que se le da en permuta y acredita que no era propia del que la dio, no puede ser obligado a entregar la que ofreció en cambio y cumple con devolver la que lo recibió. Es decir, que en este intercambio, pues los derechos reales o los objetos deben estar totalmente claros en cuanto a la voluntad y expresión de las partes para realizar este contrato, que será básicamente una cosa por otra. En cuanto a los contratos de donación. En cuanto a las donaciones en general, de acuerdo a nuestro Código Civil para el Estado de Chiapas, está en cuanto al artículo 2306 y reconoce que una donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. La donación no puede comprender los bienes futuros. La donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria. Pura es la condición que se otorga en términos absolutos y condicional la que depende de algún acontecimiento incierto. Es onerosa la donación que se hace imponiendo algunos gravámenes y remuneratoria la que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que éste no tenga obligación de pagar. Cuando la donación sea onerosa, solo se considera donado el exceso que hubiere en el precio de la cosa, deducida el de las cargas. Las donaciones solo pueden tener lugar entre vivos y no pueden revocarse, sino en los casos declarados por la ley. Un ejemplo en cuanto a la revocación o anulación de estas donaciones, pues es cuando el donante pues tiene obligaciones alimentarias y el incumplimiento de estas obviamente generará la anulación de esta transferencia de bienes cuando tiene una obligación pendiente. Ahora bien, vamos a hablar de los contratos traslativos de dominios y un ejemplo claro es el arrendamiento. Vamos a reconocer el arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce o un precio cierto. El arrendamiento no puede exceder de 10 años para las fincas destinadas a habitación y de 20 años para las fincas destinadas al comercio o industria. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en una suma de dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal de que sea cierta, determinada o determinable y cuantificable en moneda nacional. Son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin consumirse, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales.
El que no fuere dueño de una cosa podrá arrendarla si tiene facultad para celebrar ese contrato ya en virtud de autorización del dueño o ya por disposición de la ley. En el primer caso, la constitución del arrendamiento se sujetará a los límites fijados en la autorización y en el segundo a los que la ley haya fijado a los administradores de bienes ajenos. No puede arrendar el copropietario de una cosa indivisa sin consentimiento de los otros copropietarios. Este también es uno de los contratos donde nuestra legislación exige sus requisitos y de manera específica nos lo dice en cuanto al artículo 2380. El contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. La falta de esta modalidad se imputará al arrendador. El contrato deberá suscribirse en presencia de 2 testigos y contendrá cuando menos las siguientes estipulaciones. Fracción primera, nombres y domicilios del arrendador y arrendatario. Fracción segunda, la ubicación del inmueble. Fracción tercera, descripción detallada del inmueble, objeto del contrato, y de las instalaciones y accesorios y goce del mismo, así como el estado que guarda. Fracción cuarta, el monto de la renta. Fracción quinta, la garantía en su caso. Fracción sexta, la mención expresa del destino habitacional del inmueble arrendado. Fracción séptima, el término del contrato. Y fracción octava, las obligaciones que el arrendador y el arrendatario contraigan, adicionalmente establecidas en la ley. Dentro de estos mismos contratos vamos a encontrar a el comodato, el depósito, el secuestro, el contrato de prestación de servicios y la prestación de servicios profesionales. El comodato, pues, es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. El contrato de comodato debe otorgarse por escrito y la falta de esta formalidad se imputará al comodante. El contrato deberá suscribirse en presencia de 2 testigos y, cuando éste se refiera a bienes inmuebles, tendrá que contener por lo menos nombres y domicilios del comodante y comodatario, ubicación del inmueble, descripción detallada del mismo, mención expresa del destino del inmueble dado en comodato, el término del contrato y las obligaciones que también contraigan entre ambas partes, también realizadas y especificadas en el mismo contrato. Ahora bien, el depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquel le confía y a guardarla para restituirla cuando la pida el depositante. Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, la cual se arreglará en los términos del contrato y en su defecto a los usos del lugar en el que se constituya este depósito. Ahora bien, en cuanto a los términos de nuestro contrato de secuestro, vamos a poder diferenciar que el secuestro es el depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero hasta que se decida a quién debe entregarse. El secuestro es convencional o judicial. El secuestro convencional se verifica cuando los litigantes depositan la cosa litigiosa en poder de un tercero que se obliga a entregarla, concluido el pleito al que conforme a sentencia tenga derecho a ella. El secuestro judicial es el que se constituye por decreto del juez. Ahora bien, en cuanto al contrato de prestación de servicios o prestación de servicios profesionales, vamos a encontrar que esta prestación de servicios es cuando consideramos el que presta y el que recibe los servicios profesionales pueden fijar de común acuerdo retribución debida por ellos. Cuando se trate de profesionistas que estuvieren sindicalizados, se observarán las disposiciones relativas establecidas en el respecto contrato colectivo de trabajo. Cuando no hubiere habido convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a la costumbre del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso que se prestaren, a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios prestados estuvieran regulados por arancel, este servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados.
Aquellos que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exige el título, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho de cobrar retribución por los servicios profesionales que hayan prestado. Esto también en cuanto a aquellos determinados que se necesita la preparación, la profesionalización para poder ejercer los encomendados dentro de este contrato. Otros de los ejemplos son el contrato de obra a precio alzado, contrato de porteadores, alquiladores y contratos de hospedaje. Hablando del contrato de hospedaje, pues tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue, mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según se estipule, los alimentos y demás gastos que originen el hospedaje. Este contrato se celebrará tácitamente si el que presta el hospedaje tiene casa pública destinada a este objeto. El hospedaje expreso se rige por las condiciones estipuladas y el tácito por el reglamento que expedirá la autoridad competente y que el dueño del establecimiento deberá tener siempre por escrito en un lugar visible. Los contratos de realización de un fin común conocemos en este caso como las asociaciones civiles. Y bueno, es una organización con personalidad jurídica de derecho privado y sin ánimos de lucro, cuyos esfuerzos persiguen fines culturales, educativos, deportivos, divulgativos, etc. Su existencia depende de los donativos de sus miembros asociados y la representación de una asamblea en general. Por supuesto, esta asociación civil tiene sus características: la personalidad jurídica, interés compartido, no es un ánimo de lucro, es decir, no entra en bases del comercio, y funcionamiento democrático. Ahora bien, en cuanto a los contratos aleatorios, vamos a encontrar de el juego y la apuesta, la renta vitalicia o la compra de esperanza. Esta parte de la compra de esperanza, pues es el contrato que tiene por objeto adquirir por una cantidad determinada los frutos que una cosa produzca en el tiempo fijado, tomando en comprador para sí el riesgo de que estos frutos no lleguen a existir o bien los productos inciertos de un hecho que puedan estimarse en dinero. El vendedor tiene derecho al precio aunque no lleguen a existir los frutos o productos comprados. Los demás derechos y obligaciones de las partes en la compra de esperanza serán los que se determinen en el título de compra-venta. Estos contratos aleatorios también están dispuestos dentro de los capítulos de nuestra legislación civil. Ahora bien, en cuanto a los contratos de garantía, encontraremos tanto el contrato de fianza como el de prenda. Y en cuanto a la fianza en general, pues bueno, es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. La fianza puede ser legal o judicial en cuanto a su clasificación, y la fianza puede constituirse no solo convencional, gratuita o a título oneroso. La fianza puede constituirse no solo en favor del deudor principal, sino en el del fiador, ya sea que uno u otro, en su respectivo caso, consienta la garantía, ya sea que la ignore o ya sea que la contradiga. La fianza no puede existir sin una obligación válida. Puede, no obstante, recaer sobre una obligación cuya nulidad puede ser reclamada en vista de una excepción puramente personal del obligado. Y en cuanto a la descripción, pues bueno, con mucho gusto estaremos en contacto en su plataforma institucional para compartirles el material correspondiente. Gracias.